El senador Bartlett y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 40 años y hemos mantenido una relación respetuosa, como debe ser, no obstante nuestras diferencias principalmente políticas, pero yo advierto que él, en materia de respeto a mi persona, lo ha cancelado. Tomo nota, no me afecta, no me daña, no me incomoda, sencillamente tomo nota de que él ya pasó la línea del respeto y se abrió campo para hacer con su palabra lo que a él le parezca. Es su decisión y, repito, está en su libertad. Pero el desparpajo y la verborrea que le acabo de escuchar no va a ser correspondida por mí de ninguna manera para tratar de igualarlo o superarlo. En primer lugar, yo creo que Bartlett tiene razón cuando se atribuye la caída del sistema como algo oprobioso en contra de Manuel Bartlett. Pienso que efectivamente se detuvo la información a través del sistema que operaba el señor Bartlett porque empezaron a llegar las votaciones de la Ciudad de México, del Estado de México, de algunos lugares próximos a la capital, y hubo preocupación en el PRI cuando él era priista y secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral. Entonces, la caída o la callada del sistema de información correspondía no a un fraude, como se quiere decir ahora genéricamente, sino a una decisión muy preocupada del gobierno de que empezaban a llegar datos que favorecían al ingeniero Cárdenas, lo que no implica que en el conteo total de la República hubiera ganado el ingeniero Cárdenas. Pero no se cayó el sistema, como dice Bartlett, porque se saturaron los teléfonos. No se cayó de callarse, se cayó de caerse. De caerse. Pero eso no altera el fondo de la elección, sí, porque si finalmente suspendieron la información 1 hora o 2 o 3, lo importante eran los números. Pero mira, si yo le hago una pregunta al señor Bartlett de a quién le debemos de creer, al de entonces y al de ahora, y él me contesta con otra pregunta, no tiene sentido. Yo, por supuesto que mi trayectoria política todo México la conoce, y si Acción Nacional apoyó muchas decisiones trascendentes que tomó el presidente Salinas, fue porque eran de acuerdo a las convicciones y a los ideales de Acción Nacional, a su proyecto de país, a su ideología, y tan es así que esas reformas después de 25 años están sustancialmente intocadas. Pero yo a tu público le digo, sobre todo a los jóvenes que en ese tiempo no habían nacido o eran unos niños, vayan a los documentos originales de la época para ver quién miente y quién dice la verdad. Porque cuando alguien dice una cosa y una segunda persona dice otra, lo importante no es hacer una especie de rifa o de sorteo para creerle a uno o al otro. Se puede recurrir a las fuentes escritas de lo que sucedió en ese proceso electoral para que el que vaya a ellas podrá decir en justicia, en razón y en conciencia si miente Diego Fernández Ceballos o miente Manuel Bartlett. Solo voy a invitar a tu público a que acudan a los documentos que puedan justificar a Manuel Bartlett cuando dice apoyaron a Salinas en el colegio electoral los panistas y particularmente Diego Fernández de Ceballos. Una imputación directa que en el colegio electoral para calificar la elección apoyamos a Salinas. Mi respuesta es muy sencilla. Recuerdo prácticamente de manera textual cuando dije desde la tribuna de la Cámara como diputado de Acción Nacional y como coordinador del grupo parlamentario, señores del PRI, no todo lo han hecho mal, no todo lo han hecho mal, han cavado para siempre la tumba
del colegio electoral. Ese no era un apoyo al señor Salinas. Cavar la tumba del colegio electoral, estaba yo diciendo, que era el fin del sistema político hegemónico priista, desde el cual el PRI era juez y parte, donde el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral era Manuel Bartlett. Vayamos a los documentos originales que apoyamos durante su gobierno a Salinas. Claro que le apoyamos en aquellas reformas que hoy están vigentes y que ni siquiera el senador Bartlett ha mandado iniciativas para trastocarlas. Pero voy más. La gran imputación que me hace delante de ti hace unos minutos es que yo personalmente me puse de acuerdo con Carlos Salinas para quemar los paquetes electorales. Y además afirmó ante la periodista de nombre Claudia X, afirmó ante una periodista que los paquetes se quemaron días después de la elección para justificar la elección de Salinas y para borrar la verdad. Los paquetes se quemaron 4 años después. Se quemaron al 4º año del gobierno de Salinas, Pepe. Díganme si este señor, que ha tenido una trayectoria tan larga como la cola de cualquier dinosaurio, díganme si un señor de esta categoría no va a recordar perfectamente que fue al 4º año del gobierno del señor Salinas, y esa quemazón o ese acabar con esos paquetes tuvo 3 motivos que yo expuse públicamente. El primero de los motivos era porque ordenaba la ley la destrucción de la paquetería electoral cuando terminaran los procesos, pero cuando terminó el proceso fueron 4 años después, y el argumento sustancial que yo alegué desde entonces públicamente es que si los paquetes electorales habían estado durante años en manos y bajo la vigilancia y el cuidado y la preservación de los priistas, esos paquetes electorales ya no podían tener ningún sustento de justificación. Ya no se había preservado la evidencia, no se había preservado la evidencia. Nada, las había custodiado el gobierno mismo. ¿Niegas entonces que haya sido fuego purificador, Diego? Bueno, por supuesto, pero el otro dato, si antes de quemarse todos los paquetes electorales, como mandaba la ley y como además ya no servían para tener o detectar en ellos una verdad histórica, lo único que se pudo hacer es grabar, videograbar, filmar las boletas electorales de todo el país para que todo aquel que quiera conocer lo que sucedió en la elección pueda escudriñar boleta por boleta para poder determinar las firmas de los funcionarios, de los representantes de casilla, de todos los que operaron, de los representantes de los partidos políticos y saber qué pasó en esa elección. Pero vuelvo a lo mismo, se trata de una elección que puso fin a un sistema político que no podía durar más con una hegemonía priista, de la que fue beneficiario toda su vida el senador Bartlett y que ahora brinca para otra fórmula de campaña y está con López Obrador. Por mi parte, que le vaya bien a Bartlett, que le vaya bien a López Obrador, pero sobre todo que le vaya bien al país. El que quiera conocer la verdad de lo que sucedió en esa elección, hay muchos documentos y hay publicaciones de Manuel Bartlett de docenas de cuartillas de hojas a máquina publicadas por Manuel Bartlett justificando toda la elección del señor Salinas. Lo que nosotros siempre dijimos, que podría legitimarse Salinas en el ejercicio del poder, pero nunca después de aquella elección que no había pasado la cuenta de la democracia y que había sido una elección hecha por priistas y calificada por priistas. Aún así, Diego, niegas que Salinas de Gortari fue presidente producto de un fraude. Yo no puedo decir más que esa elección de Salinas no pasó la prueba mínima que exige cualquier proceso democrático. Así de claro, si ganó en las actas, puede haber ganado en las actas. Que tuvo mayoría de votos, también Zedillo tuvo más que yo, y nunca reconocí la legalidad de la elección del señor Zedillo.
y nunca reconoceré la legalidad de la elección del señor Salinas, porque era producto de todo un sistema político corrupto y corruptor, y que ahora lo estamos tratando de superar con todas las fallas, pero de todas maneras con nuevas leyes, con nuevas instituciones y con nueva ciudadanía. Diego Fernández de Ceballos, te agradezco mucho el haber tomado el micrófono, no sé si como colaborador o para alusiones personales. Como tu amigo, pero sí te digo, el que quiera conocer la verdad, que no le crea a uno ni al otro, que vaya a los documentos para ver si hay consistencia de cuándo y por qué se quemaron las actas, de cuándo nosotros avalamos en el colegio electoral la elección de Salinas, como lo acaba de afirmar en tus micrófonos, con toda desfachatez el señor Bartlett. Él dijo que nosotros en el colegio electoral avalamos aquella elección, y Luis H. Álvarez, que en paz descanse, siempre lo dijo, la única posibilidad que tiene después de que el PRI en el colegio electoral, que por cierto fue el último colegio electoral en México en la Cámara de Diputados, después de la calificación dijo, si esta es la última verdad en el proceso que representa algo que nosotros no aceptamos, lo único que puede legitimar a Salinas es el ejercicio recto del mandato presidencial. Gracias, Diego. Un abrazo, adiós. Un abrazo, adiós. Diego Fernández de Ceballos.